Hola, ¿qué tal? Yo soy María Ángel. Hoy les voy a hablar sobre la novela naturalista. Mi compañera es Alondra Solís y nosotras dos hicimos esta presentación cuando estábamos en clases, así que por eso tenemos la misma presentación. El naturalismo es un movimiento literario que tuvo lugar entre el siglo XIX y el siglo XX. Los escritores naturalistas tomaron sus ideas y las desarrollaron como a partir del movimiento literario dominante durante el siglo XIX, que también fue la época también del realismo. Así que algunos críticos trataron de etiquetar el naturalismo como una especie de realismo radical, pero este movimiento tiene suficiente personalidad y profundidad como para ser apartado del realismo, y obviamente es considerado otra cosa completamente diferente. Los resultados, el naturalismo resultó como un movimiento con influencias más profundas, entre las que se destacan sobre todo la teoría de la evolución de Darwin y la filosofía determinista. Y Darwin tenía metas más altas. Él no solo quería mostrar la vida de su época tal y como era, sino terminar y decir el por qué era como era. Quería decir las descripciones también. Algunos temas que solían influir en los cuentos y en la literatura y en las obras incluían la pobreza, el sexo, el racismo, los prejuicios, la enfermedad, la prostitución, la suicidio y la muerte, tratadas de una forma extensa de dramatismo, y lo que las hizo algo difíciles para el público en general fue eso de que eran dramática la muerte, y consiguió que fueran criticadas por ser demasiado directas y francas. También vemos que la biología y la ciencia influyó mucho en los cuentos en esta época. Ahora les voy a hablar sobre las características del naturalismo. El primero que les voy a hablar es sobre el argumento. Este pretende representar lo que es normal, solo se refleja un tramo de la vida de los personajes. Con la llegada del naturalismo, el argumento deja de ser un entretenimiento para convertirse en estudio social. También los temas, como dije anteriormente, los cuentos introduce temas palpitantes y de la sociedad en que se escribe y se lee la obra o el cuento. Hay también episodios como contemporáneos, y vemos que bajo la influencia del naturalismo aparecen nuevos temas tratados con una óptima distinta y con mayor crudeza del tono. Del amor irrumpen los aspectos carnales, y de la pasión interesa el impulso carnal, y se conforman los cuentos con con un final del siglo, y se tornan hay más símbolos y intelectuales. Los personajes en los cuentos del naturalismo son muy vulgares y grises. Destacan la gran importancia prestada al personaje femenino. Vemos como a la autora Amelia Pardo Bazán, ella usa la superior de la mujer y el por qué castigar a los hombres mucho en sus obras y en la literatura. En la primera etapa del realismo, los personajes son como encarnación de ideas,
y el naturalismo contempla al personaje como animal sujeto a leyes de la naturaleza y de las de la sociedad. Vemos también en el tiempo el conflicto se desarrolla a lo largo como en unos años que resultan ser centrales de la vida del personaje. También vemos pues que una vez que se ha relatado el pasado y se alcanza el punto inicial, la narración continúa hacia adelante. Como cualquier otro cuento, esta estructura narrativa se domina en medias, o sea, comienza desde la mitad de la historia. Vemos también que en el espacio, los espacios son verosímiles y se dibujan con gran acumulación de detalles. Vemos que muchas veces son reales y que aparecen con gran profusión, y los espacios urbanos y las zonas alejadas de las ciudades, también los espacios interiores. Vemos que el conjunto de la novela o del cuento es la interacción del personaje con el mundo exterior. Eso es muy importante en estos cuentos del naturalismo. Vemos también las técnicas narrativas, la pretensión de representar la realidad. Existe con un narrador que conozca íntegramente la historia y el mundo interior de los personajes. Vemos que también el diálogo es muy importante, es una forma de lograr impasibilidad narrativa. Vemos también que pues es muy importante el diálogo, y también que adquiere gran importancia algunos pasajes como de Galdós y Clarín, el monólogo como forma de autoanálisis del personaje. Entonces eso es muy importante en los cuentos del naturalismo. El lenguaje, vemos que el lenguaje de los realistas gana en sencillez, así que el lenguaje es muy sencillo, es fácil de leer respecto a la etapa literaria anterior, y es como dije, es fácil en general. Hay algunos cuentos que sí van a estar difíciles, pero así es. Y finalmente uno de los logros del naturalismo es la viveza y la frescura en que se reproduce el habla coloquial. Así que esas son las características del naturalismo. Ahora les voy a hablar sobre los autores del naturalismo. Los autores tuvieron mucha influencia sobre el naturalismo, y vemos que son los que tengo son de diferentes países, así que vemos que influenciaron todo en todos los lugares del mundo. Vemos que por ejemplo, Thomas Hardy, él es de Inglaterra y él escribió The Three Strangers y A Strategy of Two Ambitions. Él tuvo mucha influencia sobre su gente ahí en la Inglaterra, al igual que Theodore Dreiser. Él era de Estados Unidos y él era muy conocido como el pioneer de naturalism, o es el pionero del naturalismo. Él escribió mucho en periódicos y en revistas en esta época, y como por ejemplo en Chicago Globe, Pittsburgh Dispatch y Harper's Monthly. Y esto tuvo mucha influencia para las personas en Estados Unidos en esta época, porque muchos leían y muchos les gustaba chismear leyendo el periódico y revistas. También tenemos a Vicente Blasco Ibáñez y Emilia Pardo Bazán, que también los dos son de España. Emilia Pardo Bazán tuvo mucha influencia con las mujeres porque ella escribía cuentos o literatura sobre la mujer y cómo ella era superior, o cómo los hombres deberían de sufrir, o por qué ellos merecen un final un final que no es feliz, mientras la mujer no tiene consecuencias. Entonces ella tuvo mucha influencia con las mujeres en esta época.
Y también tenemos a Horacio Quiroga, él era de Uruguay y él tuvo mucha influencia con su gente de allá. Él también, por eso les digo, todos los autores son de diferentes países y tuvieron mucho que ver influyendo a toda la gente en diferentes países. Y les quiero hablar también de Émile Zola. Él era conocido como el padre del naturalismo porque él desarrolló la filosofía positivista. Él es de Francia y dejó canonizado el género en el prólogo de su novela Thérèse Raquin. Y desde Francia el naturalismo se extendió a Alemania y a Italia, y donde se dominó verismo y donde influyó en los autores como Gogol y Dostoevsky, y a España también, a Latinoamérica y a los Estados Unidos. Así que él empezó todo el de Francia, se fue a todos, Latinoamérica, Estados Unidos, donde tú puedas pensar. Algunas de sus obras importantes, como les dije, Thérèse Raquin era un estudio psicológico y era sobre el asesinato y la pasión, y era una novela que hizo que Zola cobrara notoriedad en el mundillo literario. Otra de sus obras principales era Madeleine Farrat, y era una obra en la cual él consiguió realizar el ideal novela experimental que había expuesto en su obra. Algunos de los temas en sus obras que Zola escribió era sobre el determinismo social y biológico. Así que él escribía mucho sobre el destino del hombre dependía en la herencia biológica y en las circunstancias sociales. Así que él decía, como por ejemplo, si tú nacías en una familia pobre, tú vas a ser pobre, o si tú nacías en una familia rica, tú serás rica. Y él también decía que la libertad no existía. Era sobre lo que él escribía. Él también escribía sobre el experimentalismo con los personajes de las obras. Y una cosa que también él escribía mucho era sobre el socialismo. Él denuncia los males de la sociedad y refleja la lucha de la clase obrera contra los burgueses. Él decía que el arte ya no es neutral, sino comprometido. Así que eso es todo lo que yo les tengo por hoy. Les tengo una última cosa, y es el examencito. La primera pregunta que les tengo es: ¿cuáles son algunos temas importantes durante la época del naturalismo? Así que tomen un minuto para pensar. Pero bueno, los temas son pobreza, racismo, sexo, prostitución, enfermedad y muertes dramáticos. La segunda pregunta que les tengo es: ¿quién es el padre del naturalismo? Es tan fácil. Es Émile Zola. La tercera pregunta es: ¿cuáles son los otros autores importantes durante esta época? Emilia Pardo Bazán, Thomas Hardy, que es de Inglaterra, Theodore Dreiser, él es de Estados Unidos, Emilia Pardo era de España, y Vicente Blasco Ibáñez era de España, y Horacio Quiroga era de Uruguay. Y la última pregunta que les tengo es: ¿en qué siglo se surgió en el naturalismo? Y esa pregunta, la respuesta es el siglo XIX y siglo XX. Es todo lo que les tengo por hoy. Si me tienen alguna pregunta, me pueden mandar un mensaje o un correo electrónico. Muchas gracias.